Bienvenidos al podcast de Container Loop, la consultora especializada en crear sistemas de envases retornables, rentables y sostenibles. Con Esteban Fuica como conductor del programa y David Izquierdo como fundador y CEO de Container Loop. En este podcast hablamos sobre la importancia que tiene la economía circular en la industria. Lo sostenible vende, ahora más que nunca. Consumidores, multinacionales, organismos oficiales y el propio ecosistema exigen empresas sostenibles. Ya no vale con aparentarlo, ahora es el momento de demostrarlo. En este podcast hablaremos sobre cómo ayudaremos a las empresas en la transformación hacia la economía circular. Hola, mi nombre es David Izquierdo y soy el CEO de Container Loop. Hola, mi nombre es Esteban Fuica y soy el presentador de este podcast. Y esto es Container Loop. Bienvenidos todos. En el podcast de hoy hablaremos sobre los envases retornables que se utilizan en el sector de la automoción. El sector de la automoción es uno de los más avanzados en este aspecto. La competencia feroz entre las marcas y la llegada al sector del sistema de Toyota, que se llama Just in Time, justo a tiempo, se atribuye fundamentalmente a tres personas. Al fundador de Toyota, Sakiri Toyoda, su hijo Kiichiro y el ingeniero Tadashi Ono. Estos señores crearon el sistema entre 1946, cuando tú ya tenías 40 años o así, y 1975. Los principios de ESPT son mencionados en el libro La manera de Toyota. Este sistema es tan importante porque la entrega de las piezas es justa, sin desperdicios de tiempo, de stock o de mano de obra. Le han dado a los envases retornables un gran protagonismo, ya que son los encargados de transportar las piezas de los automóviles con la máxima eficiencia posible, reduciendo embalajes de protección, ahorrando manipulación y optimizando los transportes. Bueno, vamos a entrar en materia. David, ¿qué nos traes hoy? Bueno, a ver, te contaré un poco en general sobre varias empresas con las que hemos trabajado en estos años, ¿vale? Primero, te contaré cómo lo hacían antes, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Ford, que se encuentra en Valencia, aunque no he trabajado directamente nunca con ellos, sí conozco a varios compañeros que han trabajado con Ford, ¿vale? Entonces, la generación de palés en el caso de Ford, antaño, digamos, de un solo uso era enorme. Prácticamente había un reciclador que vivía solamente de Ford. Tenía allí, recuerdo los semirremolques allí puestos, cuando pasaba los veía, y sacaba varios trailers diarios de envases de un solo uso, ¿vale? Sobre todo eran palés muy finitos, muy flojitos. Cuando esto empezó a cambiar, ¿vale? A partir de que se empezó en el sector a introducir todo el sistema de Toyota, se fue optimizando el envase y se fue adaptando a un envase retornable, ¿vale? Y luego os contaré un poco más sobre todo esto al final del podcast, que si no desvelamos todo de golpe. Pero bueno, que sepáis que antes se generaba una cantidad ingente de palés y una cantidad ingente de cartón, embalajes de protección, etcétera. Muchísimo cartón. Muy bien, muy bien. Muchísimos palés. Bueno, pues aquí nos quedamos. David, Sí. yo tengo un palabra sostenible. El palabra sostenible. Voy a decirte una que en realidad es muy sencilla, pero hay gente que no lo sabe. ¿Qué es la movilidad sostenible? ¿Tú sabes lo que es? Pues entiendo que debe ser que te mueves sin perjudicar el medio ambiente, digo yo. Correcto. Es un modelo de movilidad vale. que es respetuoso con el medio ambiente. Es decir, no contamina ni genera residuos y permite que los recursos naturales no se agoten. Es Andando. decir, es bueno para nuestros hijos. Básicamente, ¿no? Claro. Y engloba todo, desde el traslado de personas como mercancías o lo que quieras. ¿Vale? Por ejemplo, las bicis convencionales y eléctricas. Los patinetes, lo mismo. Los autobuses que van a gas, los tranvías. Y lo que estamos hablando hoy en día en este podcast, las motos y los vehículos eléctricos e híbridos. Sí, que parecía que nunca iban a llegar y ahora ya es una realidad, ¿eh? Sí, sí. Y más ahora que nos estamos quedando sin energía fósil, ¿no?
Yo pensaba que nunca llegarían, pero ves, al final lo voy a ver. Exacto. Esperamos verlo también. Exacto. Bueno, David, cuéntanos. ¿Tú tienes algún palabra especial? Ah, sí, yo tengo, pero bueno, a ti te faltaba una. Venga, va. Te voy a decir otra más. Vale. Cuéntame. Bueno, la otra palabra que tengo es derechos de emisión. Vale. ¿Qué es derechos de emisión? Es el control de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de las autoridades centrales, es decir, ya sea un gobierno o un organismo internacional. Estos establecen un límite sobre la cantidad de gases contaminantes que pueden ser emitidos. Y las empresas están obligadas a gestionar un número de créditos que representa su derecho a emitir una cantidad determinada de gases. Las compañías que necesitan aumentar las emisiones por encima de su límite deben comprar esos créditos o derechos de emisión a otras compañías que contaminen por debajo del límite. Ah, eso te iba a decir, eso, lo había oído, que se podían comprar créditos. Claro, es decir, tú contaminas más de lo que te toca, pues te toca pagar a los que contaminan menos para tener créditos para estar dentro del juego, por decirlo de una manera. Es lo que llamo un parche mal hecho, pero bueno. ¿Tú sabes que Tesla gana gran parte de su beneficio gracias a estos derechos de contaminación? Ah, le compran derechos de contaminación a las otras empresas automovilísticas. ¿Le compran créditos? Le compran, sí, porque como tiene residuos, generación de emisiones cero, pues los vende y con eso gran parte de su beneficio tienen por ahí. Pues ya tienen que espabilar todas las demás compañías para que les pase lo mismo. Y no se gasten dinero en comprar créditos, ¿no? Que sería mejor para todos. Digo yo, ¿eh? Exacto. Pero bueno. Bueno, era un palabra interesante. Derechos de emisión. Vale, pues yo tengo una también. Bueno, tengo dos. Bueno, te voy con la primera. VDA. Bueno, pues VDA son las cajas VDA, son unas cajas que se utilizan en la automoción, en las empresas alemanas, ¿vale? Y es la Asociación Alemana de la Industria Automotriz, tiene una norma, y las cajas que están dentro de esta norma, la norma se llama la 4500, entonces tienen unas cajas estándar para su uso interno que se llaman VDA. Entonces, si quieres venderle piezas a una empresa como Volkswagen, como Porsche, etcétera, pues tienes que enviarlas en este tipo de cajas retornables, uso de cajas retornables. ¿Vale? Aquí hay una cosa que no... Aquí hay una cosa que yo no veo claro. O sea, yo tengo que decir en japonés nombres de personas de Toyota y tú no me dices cajas VDA en alemán. No. ¿Cómo se dice cajas de VDA en alemán? A ver. Muy mal de alemán. Me has pillado. Igual que yo de japonés. Hombre, me has pillado. Además, está en castellano. Pone Alemania Industria Automotriz. Ah, bueno, sí. Vale. Asociación alemana, ¿no? Imagino. Está todo ahí. Perdón. Bueno, pues son unas cajas que se utilizan para el transporte de las piezas de la automoción, ¿vale? Y tengo otra que se llama DAOM. Que las siglas son... Diagnóstico Ambiental de Oportunidades de Minimización. Ok, DAOM. Muy bien. Vale, repito. Diagnóstico Ambiental de Oportunidades de Minimización. DAOM. No lo había oído nunca. Yo tampoco. A ver, leo, que esto no... Instrumento metodológico que permite evaluar una actividad industrial determinada y establecer las posibles oportunidades de prevención y minimización en origen de los residuos y emisiones producidas o generadas a fin de poder actuar después para mejorar la competitividad de la empresa y modificar la naturaleza en el grado de interacción entre esta y el entorno natural. Muy bien, muy bien. Le he puesto un nombre largo, pero tiene buena pinta esta frase. Perdón, hola. Hola, sí, hola. Hombre, a ver, que yo lo he leído, que no lo he escrito yo. A ver, este diagnóstico ambiental. A ver, dímelo con tus palabras, va. ¿Qué es esto? A ver. Con mis palabras, instrumento metodológico. Pues, a ver, yo hacía algo que no se llamaba... ¿Cómo le llamaba lo que hacíamos? Estudio económico ambiental, que lo hacía cuando estaba haciendo de comercial. Muy bien, eso es. Y básicamente era, bueno, parecido a esto. Lo que hacíamos es
Estudiábamos la empresa, veíamos dónde generaban los residuos y buscábamos una forma de que generara menos residuos y ahorrara dinero. Y al final pues les dábamos un estudio de costes en el que le decíamos, mira, has generado tantos residuos de esta manera, te cuesta tanto, y si lo haces de la manera que te digo yo, que se supone que lo hago bien, vas a generar menos residuos y vas a ahorrar dinero. Entonces, más o menos era esto. Lo que pasa es que nosotros le llamamos estudio económico ambiental. Claro, yo creo que es esto, lo que pasa que esto, el DAOM es antes de que empiece a producir, es decir, es para minimizar y prevenir antes de que suceda, ¿no? Supongo que la diferencia entre lo que hacías tú, que es solucionar un problema ya creado. Ya existente, ¿no? Correcto. Esto es, antes de que a tener este problema, vamos a hacer un estudio para que no suceda. O sea que sí, está muy bien. Vale. Me recuerdo que la próxima vez que haga algo de esto le pondré un nombre más raro, así vale. Parece mejor. El palabra. Pondré unas siglas extrañas y así parece mejor. Bueno, ¿qué nos queda ahora? Bueno, David, yo quiero que nos cuentes alguna noticia, alguna tendencia dentro del mundo de la automoción, que yo te veo que estás muy puesto. A ver, cuéntanos. Novedades sostenibles. Bueno, yo te digo lo que estoy viendo últimamente, ¿vale? Hace unos años les retiramos a la SEAT, les retiramos jaulas metálicas. Además fue una de las compras de contenedores de segunda mano más grandes que he hecho en la vida. Creo que nos trajimos unos como 10 casi 20 trailers de material, ¿eh? Me costó vender las jaulas aquellas, me costó casi 3 años venderlas, ¿vale? Y también he comprado, hace un par de años, compré también una partida bastante grande de contenedores metálicos. Entonces lo que estoy viendo yo ahora es que están derivando del contenedor de metal, ¿vale? Que antes parece que en la automoción se utilizaba más, a un tipo de contenedor que yo le llamo polybox, pero bueno, viene a ser un palé de plástico, ¿vale? Con una rendija alrededor. Imagínate el cerco, digamos, los laterales son como si fuera una caja de cartón grande, pero es de plástico, ¿vale? Se puede plegar, se plega dentro. Incluso en algunos casos llevan lo que es en la automoción se gasta mucho relleno, ¿vale? Para transportar las piezas. ¿Te acuerdas del envase secundario o terciario? ¿Vale? Correcto. Pues en lugar de utilizar un envase primario, sería el plastiquito que protege la pieza del coche, un secundario que sería la caja donde pones las distintas piezas del coche, y el terciario que sería el palet, pues tienen una caja que es un polybox donde eliminas el primario y el secundario y solo usas el terciario. Muy bien. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienen como los huecos donde poner las piezas. Imagínate que es, yo qué sé, un parachoques. Pues tendría como una especie de bolsillos de tela, parecido, que no es de tela, que es de plástico o tal, y tú meterías en cada bolsillo un faro. Muy bien. ¿Correcto? Entonces te ahorras el envoltorio del faro, te ahorras la caja que envuelve a los distintos bricks y solo usas un contenedor. Ese contenedor, ¿qué hacen con él? Está diseñado de tal forma que cuando terminan con él se pliega, se queda todo dentro, tiene como un reborde alrededor del palet, se mete dentro y lleva una tapa que lo cierra. Lo protege muy bien. Entonces, ¿qué pasa? No le entra polvo, porque ten en cuenta que las piezas van directas del coche a la línea de producción. Entonces no le entra polvo, no se rayan porque están protegidas y no se genera en todo ese proceso ningún residuo, porque esa caja luego se vuelve a llenar otra vez y se vuelve a transportar. Es la tendencia que estoy viendo. Estoy viendo el cambio del metal a ese plástico, digamos, retornable, y a esos bolsillitos donde se van metiendo las distintas piezas. Retornable y plegable. Y plegable, claro. Ten en cuenta que en todo lo retornable, el retorno, la logística inversa es súper importante. Claro. Entonces, reducir un contenedor que te quepan 5 en un espacio de uno lleno, 5 vacíos. Claro. Entonces, estás ahorrando transporte de vuelta. Estás ahorrando 5 transportes de vuelta o 4, ¿vale? De vuelta, con la reducción de huella de carbono, etc. Muy bien, muy bien, muy bien. Es lo que estoy viendo últimamente en el tema de la automoción, sustituir ese metal por plástico. Muy bien. Bueno, vamos al momento que más me gusta a mí, el momento cavílame. Vale, vamos a ese momento.
Momento Kavy Lame. A ver, te puedo hablar un poco de un momento Kavy Lame para mí que usa la Ford de Valencia. La Ford está en Almusafes, ¿vale? Y normalmente, ¿cuál es uno de los principales costes que tiene la automoción? Hacer un coche, aparte de las piezas. Mira, piensa. Pues los proveedores. No, los proveedores están dentro de las piezas. El mayor problema para fabricar un coche. Sí, ¿no? Costes. Costes, aparte de la producción. Empieza por ¿Transporte? Transporte, correcto. Me ha costado. Muy bien. Me ha costado. Sin nada de ayuda, ¿eh? No, nadie se ha enterado. Bueno, pues... Vale. Pues hay que transportar las piezas desde el proveedor hasta la línea de producción, ¿correcto? Correcto. ¿Vale? No me digas que la llevan de una en una con brazos. No sé, se puede transportar de muchas maneras, dependiendo que transportes, pero puedes llevarlo desde una furgoneta, un camión, un coche, una moto, andando. ¿Y cómo suben los costes? Paloma mensajera. Paloma mensajera, un motor de un coche, no lo veo, ¿eh? Pero bueno, cuanto más lejos esté el proveedor de tus piezas, ¿vale? Más coste, más caro es el transporte, ¿correcto? Correctísimo. Pues bueno, ¿qué han hecho? Han cogido los proveedores y los han puesto al lado. O sea, han hecho un polígono en el que sus proveedores están pegados, han montado todo un polígono de proveedores de Ford y tienen todos los proveedores al lado de Ford, pegados en un polígono. Es decir, para que me quede muy claro, Ford se fue a un sitio alejado, creó ahí su factoría, sí, y alrededor nació todo un ecosistema de proveedores que están al lado de la fábrica. Han hecho un polígono que se llama el polígono Juan Carlos I, que es el polígono de los proveedores de Ford. Vaya. Y está pegado a la Ford. ¿Y cómo crees que transportan las piezas desde los proveedores que están pegados a la Ford hasta la línea de producción? A ver, si están tan cerca, no creo que necesiten llevar camiones. ¿O sí? Pues no, lo transportan con una cinta transportadora. Tienen una cinta transportadora que va desde el parque tecnológico de Ford hacia dentro de la línea de producción. ¿Y no les da miedo los amigos de lo ajeno por el camino? Están cerradas y todo controlado. Ah, vale. O sea, van por alto y bien equipadas. Entonces es una cosa muy lógica. Cuanto más cerca estén tus proveedores, más barato te sale el transporte. Entonces eso es el momento. Claro, y más rápido. Y más rápido. Necesitas algo de tu proveedor y lo tienes al lado. Te llega por la cinta transportadora. Como si fuera... Le llamas por la cinta. ¡Ey! Exacto. Bueno, seguramente funcionen un poco mejor que eso, pero que vamos, que los tienen muy cerquita. Han cogido los proveedores y los han acercado, digamos, a la producción. Es casi... Diría yo que es casi están dentro de la factoría, casi. Casi, por decirlo de manera. Están en puerta con puerta. Por eso digo que forma parte de todo un ecosistema que está interno, por decirlo de la manera. Correcto. Y ese es nuestro momento. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? ¡Listo lo de Ford! Han sido listos. Hombre, claro que sí. En vez de ir ya por el producto, que venga el proveedor a mi lado. Claro, evidente, eso. Perfecto. Claro. Perfecto. Era como Mahoma, claro. ¿no? Bueno, David. Dime. Me gusta mucho este momento, pero yo quiero que llegues al kit de la cuestión de hoy. Quiero que nos cuentes... pero ¿no hemos acabado ya? No, hombre, ¿cómo va a acabar? Si todo el mundo está esperando este momento. No. Sí, a ver, me había olvidado. Cuéntanos cómo ha evolucionado el sector de la automoción en todo este tema de los envases. Al principio te había dicho que en el caso de Ford, ¿vale? Se sacaban una cantidad ingente de palés, que había prácticamente un reciclador de palés, un recuperador de palés, todo el día trabajando para Ford, ¿vale? Entonces, esto poco a poco, con estos sistemas de contenedores retornables, pues como te he dicho antes, el tipo Polybosch, te voy a decir más o menos un poco lo que se está haciendo, ¿vale? En cuanto a las piezas grandes, ¿vale? Lo que hacen las empresas de automoción es que cuando van a fabricar un coche, le dicen a sus distintos proveedores, le dicen, mira, voy a fabricar este coche, ¿no? Y reparten, digamos, las piezas que van a ir dentro del coche entre distintos proveedores, lo entran en una especie de puja, subasta, etcétera. Entonces, ya le dicen cada pieza qué tipo de envase tienen que utilizar para transportarla. Y el envase está diseñado específicamente para esa pieza.
¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo fabrico el airbag, pues tengo una caja que ya me ha dicho mi fabricante cómo tiene que ser, cómo tiene que tener los huecos para poner las piezas del airbag. Si yo hago faros, pues en las condiciones para fabricar el faro ya me han dicho que cómo tiene que ser el embalaje y cómo tiene que ir para transportar el faro. Todos esos embalajes se usan recurrentemente durante toda la vida de ese vehículo o de esa pieza, ¿vale? Se van usando. Y luego lo que hacen es que cuando se dejan de usar ese embalaje, se sustituye la parte interna por una parte nueva y se siguen reutilizando. Entonces, se usan cajas del tipo KLT o Gallia, que es KLT o VDA son las de la industria alemana y Gallia es la de la industria francesa. Se están utilizando, aún se utilizan algo de contenedores metálicos, por ejemplo, para piezas grandes, motores y todo eso, llevan como una especie de contenedores hechos a exproceso para transportar ese motor, ¿vale? Que llevan los anclajes del motor y van directamente a la línea de producción. Y luego se utilizan también lo que son las unidades de transporte. ¿Las unidades de transporte, sabes lo que son? Pues son unidades de transporte. Unidades de transporte. Bueno, son un palet, ¿vale? Un montón de cajas y luego llevan una tapa con unas cinchas que se atan abajo del palet y lo que cierra todo el envase. ¿Eso qué hace? Que te eliminas la caja de cartón. Las cajas de plástico llevan el relleno dentro, digamos, para poner las piezas. Es como una huevera. Imagínate una huevera. Siempre ese relleno se mantiene, es decir, no se tira, siempre está, ¿no? Siempre se queda. Esa se usa mientras que se usa esa pieza. Luego se puede quitar el relleno y meter otro relleno para otra pieza. Vale, imagínate, tienes una caja donde le vas a poner una pieza del coche. Dentro hay un rellenito donde vas poniendo y es como un cartón de huevos. En vez de poner huevos, pones piezas de coche. ¿Vale? Eso luego va encima de un palet, unas encima de otras, y luego lleva una tapa que lo sujeta todo. La tapa evita que tengas que ponerle el fil retractilado y que cada vez que llega tengas que cortar el fil. Tú sueltas la tapa y vas sacando las cajas con las piezas dentro. ¿Correcto? Correcto. Entonces, digamos que dentro de los envases retornables, la industria que está más puntera es la automoción. De hecho, Ford antes era un sitio donde se generaba muchísimo palé y ahora pues se recogen a lo mejor un camión a la semana. Imagínate. ¿Cómo ha cambiado? Ha cambiado muchísimo. Y David, ¿y por departamentos quién saca más beneficio? ¿O quién saca beneficio? Vale, a ver, yo te diría que en la automoción es un sector que está tan interiorizado todo este sistema, que ya ni se acuerdan de cómo se hacía antes, ¿vale? Es un proceso que ya cuando diseñan, digamos, ya lo diseñan pensando en esta forma de trabajar. Uh-huh. Cuando están diseñando un coche, no solamente diseñan el coche, diseñan el embalaje que va a transportar cada pieza del coche. Entonces ya le dan, digamos, al proveedor cómo tienen que hacerlo todo. Uh-huh. Entonces ya es una cosa que es una cosa habitual y normal, ya no se dan cuenta del ahorro. Pero te digo que si tuvieran que volver atrás y hacerlo como lo hacían antes, seguramente los vehículos costarían mucho más dinero que cuestan ahora y sería mucho más complicado fabricarlos. O sea que le afectaría realmente a todos los departamentos. Claro, afecta a todo. Es que en el diseño de coches ya lo diseñan así. O sea, ya son ellos los que dicen cómo quieren las cosas. Claro. No viene dado por sus proveedores. Sus proveedores hacen lo que se meten tanto en el proceso de fabricación de las piezas que prácticamente son meros, los fabricantes de las piezas son menos colaboradores, son como partners. Es como si tuvieras un departamento aparte. Es lo que te iba a decir, que me imagino que los proveedores, solo su único cliente es la empresa de automoción. Vale, a ver, aquí te digo, sí que es verdad que hay empresas que mucha parte de su producción va a parar a las empresas de automoción. Pero en estos últimos tiempos, por conversaciones con algunos de nuestros clientes, han tenido un fuerte bajón por el tema eléctrico, de la movilidad eléctrica, y hay muchas empresas que solo se dedicaban prácticamente a automoción que están buscando salidas por otra parte. Entiendo. Entonces hay una pequeña crisis en cuanto a
a la venta de vehículos, el tema de las piezas, componentes que no hay por el tema de la crisis del suministro, y están habiendo movimientos. Empresas que tenían mucha producción dedicada a la automoción están empezando a buscar caminos diferentes. De hecho, a nosotros nos ha pasado que nos están fabricando una caja de plástico, ¿vale? Una empresa de auto que se dedicaba a fabricar piezas para coches como una forma de diversificar. Claro, hay que adaptarse al cambio. Que a lo mejor a nosotros no nos habría hecho caso esa misma empresa porque tenía trabajo de sobras, y ahora, como tiene problemas para trabajar con la automoción, digamos que hemos podido acceder a que nos hagan una caja con nuestro diseño. Interesante. Pues nada, esperemos que les vaya muy bien a todos. Bueno, ya te digo, la automoción tiene ahora un proceso difícil con el tema de la electrificación, de cambiar al sistema de electrificación de motores, pero yo creo que se va a ir adaptando. Al final se adaptará y, pues bueno, pues igual que antes vendían de gasolina, pues ahora venderán eléctricos. Y va a ser mejor para todos. Y va a ser mejor para todos, exacto. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. David, muchas gracias, sí. Muchas gracias por tu sabiduría. La aprendida con los años. Exacto. Eso significa que ya tienes unos cuantos, 18 aprox. De sabiduría, dices. De sabiduría. Vale. No, tengo más. Tengo más de sabiduría. Tengo de empresa 32, 33, lo saqué el otro día. Bueno. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo grande, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Te recordamos que este podcast forma parte de Container Loop. No olvides suscribirte a los episodios en tu aplicación de podcast o en nuestra web containerloop.com.